Finalmente la policía detuvo a un abogado denunciado por 7 mujeres de haberle transmitido el virus de inmunodeficiencia humana. La estrategia resultó satisfactoria para los efectivos policiales. Simularon un encuentro amoroso con este profesional del derecho y cayó básicamente en la trampa de este hombre. Cuando iba al encuentro con la supuesta mujer, los efectivos policiales lo detuvieron. Sergio, ¿es así? Adelante con los detalles, por favor, te escuchamos. Así es, este hombre fue detenido hace cuestión de horas nada más en San Lorenzo, cuando estaba trasladándose en su camioneta, fue interceptada por la policía. Él intentó en un momento dado tratar de escapar, pero no pudo finalmente y fue detenido. Hay que acotar, o más bien destacar, que la policía hizo un seguimiento bastante importante, haciéndose pasar a través de redes sociales falsas por una mujer que buscaba un encuentro íntimo con este hombre, a lo cual el hombre cayó en la carnada y fue detenido entonces esta mañana y se encuentra en la sede de investigaciones de delitos a la espera también de la resulta de la convocatoria de la fiscala Fátima Britos, aquí de Asunción, para que pueda prestar declaración indagatoria. Sobre él están empezando 7 denuncias por lo menos ya confirmadas de mujeres a quienes había infectado con el virus del VIH. Vamos a escuchar al oficial primero, Johnny Godoy, quien nos da detalles sobre este operativo. Barrio Santa María, San Lorenzo. ¿Él estaba a bordo de una camioneta? Sí, a bordo de una camioneta Nissan Patrol. Sí, color gordo. No, él no. Nosotros armamos un esquema así para... Cuando le detuvieron no dijo nada, él preguntó, él no llegó a manifestarle nada. En relación a su detención, que creo que tenía ya cierta idea de que iba a ser detenido en estos días, porque por las redes sociales, a través de ustedes, entonces nos manifestó de que ya más o menos conocía de su situación. La estrategia que utilizó fue la de utilizar la imagen de una mujer aparentemente para que él accediera a intentar contactar con ella. Claro, así mismo fue, sí. Es decir, que estaba intentando todavía continuar con el mecanismo que venía ya desarrollando desde hace varios años. Y eventualmente podría decir que sí. Según la policía, el hombre ya había bloqueado las cuentas de WhatsApp que tenía de esa red social y habían hecho el seguimiento mediante esta red social, otra, para poder llegar a él. Inclusive tuvieron que utilizar fotografías bastante fuertes para poder hacer caer a este hombre. Él tiene 39 años, recordemos que es un abogado denunciado hace unos días nada más. Él está infectado con el virus del VIH y por la ley 3940 no se puede revelar su identidad, mucho menos desde luego la de sus víctimas que en estos días estuvieron prestando declaración. Es lo que podemos informar aquí desde la sede de investigación de delitos. Volvemos con ustedes. Muchísimas gracias, Sergio Valdés, por esta información. Estaremos atentos a la investigación de este caso muy importante.